Precioso salmo, muy citado, conocido, y hasta hay canciones de este salmo. Yo recuerdo por lo menos una de los primeros versículos, y creo que también hay una del versículo 7 en adelante. Algún día estaría bonito unir todas las canciones que conocemos de los salmos, o los salmos con melodía, para que pudiéramos hacer un himnario y cantar salmos también. Este salmo trata de la revelación de Dios que se da en dos maneras. En una manera, en el sentido universal o general, por medio de la creación. Y la otra manera es por medio de su palabra. Dicen que Aristóteles, el famoso filósofo, tenía dos libros, uno que es los que hablaba con todas las personas, pero había uno que usaba específicamente para con sus discípulos. Y alguien hacía mención de esa ilustración para decir: Dios a todas las personas le está dando testimonio por medio de la creación. El apóstol Pablo toma este concepto y dice que no tienen excusa los que no creen en el Señor, porque todas las cosas creadas dan testimonio de un creador. Es una necedad, ¿verdad?, lo que niegan la existencia de Dios cuando tan solamente esas personas salen en una noche y miran hacia los cielos, hacia el firmamento, y ven lo maravilloso de las estrellas o la luna, y consideran que eso no es obra de un ser superior de Dios, sino más bien piensan que es el resultado de la nada o de una explosión de la nada. Por eso en los primeros versículos vemos que hay un mensaje de Dios que no tiene palabras. Por eso dice el versículo 3, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Pero sin embargo hay un mensaje bien claro que Dios ha hecho. Cuando hay un día y uno ve al sol levantarse en el horizonte y ve todas las cosas que estaban ocultas en la noche por la oscuridad, pero empieza a ver las montañas, las personas que están en el mar ya ven el agua en el mar, vemos los animales, vemos los seres humanos, vemos todas las cosas creadas por Dios. Hay un mensaje allí, hay un lenguaje, hay una voz del Señor que no es del mismo modo que como nosotros oímos una voz, o no son palabras escritas, pero hay un testimonio de un Dios creador. Por eso dice el versículo 4, por toda la tierra salió su voz. Y de alguna manera entonces no hay contradicción entre el versículo 3 y el versículo 4, que dice el 3, no hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz, pero luego dice, por toda la tierra salió su voz. Hasta el extremo del mundo sus palabras. Es Dios que está diciéndole a todos, por medio de la maravillosa obra de la creación, de que Él la hizo, que Él está ahí. En ellos puso tabernáculo para el sol. Dice el sol, versículo 5, yo hacía mención de eso, cuando sale el sol, dice, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante al correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. No hay nada que se esconda de su calor. Alguien hacía la mención de que aún en el fondo de la tierra hay calor, y ese material que hay en el fondo de la tierra es el mismo material del sol. Entonces, qué interesante es pensar cómo Dios manifiesta su sabiduría en todas las cosas creadas. Pero ese es uno de los libros de Dios, ese es uno de los testimonios de Dios. Pero el otro testimonio de Dios tiene que ver con su ley. Su ley, que la leemos desde el versículo 7 en adelante, es perfecta, es fiel, es recta, es pura. Todas las descripciones que tenemos acerca de la ley del Señor. Necesitamos la ley de Dios. Y estos textos son claros acerca de lo que produce. Produce
Dice la conversión del alma. Evidentemente, nadie se va a convertir si no ve la gravedad de su pecado. Y lo que nos muestra la gravedad de nuestro pecado es la ley de Dios, que nos hace notar que nuestro pecado es verdaderamente malo. Es el testimonio de Jehová que da la sabiduría para que las personas salgan de su ignorancia. Son los mandamientos de Jehová que guían por el camino recto y que traen alegría al corazón, lejos de lo que pueda pensar el incrédulo, al ver los mandamientos del Señor como una prisión en la cual no quieren estar, sino que quieren ser libres. Los mandamientos del Señor traen alegría al corazón, porque aquellos que no andan en los mandamientos del Señor, lo que ganan para sí mismos es tristeza, que es el resultado del pecado y el castigo que éste conlleva. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. Necesitamos esa luz del Señor para conocer nuestra condición delante de Él. El temor de Jehová es limpio. Qué importante es que tengamos sabiduría, y dicen los proverbios que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables más que el oro. Vean, si podía poner un comparativo de algo que las personas desearan, era el oro, ¿verdad? De todos los metales, el más preciado, hasta hoy en día, uno de los más valiosos. Los mandamientos de Jehová deben ser más deseados que el oro. Y si queremos poner otro ejemplo, porque el hombre obviamente se inclina por las cosas de valor, pero también por las cosas que le traen satisfacción a su paladar. Entonces, el que le gusta lo dulce va a querer miel, más dulce que la miel, más valiosos y deseables que el oro, más dulce que la miel. Y cada vez que avanza en este salmo, David va haciéndolo más personal. Empezó allá en los cielos, en el firmamento, pero habla de la ley de Dios y ahora se va a su corazón, tomando la ley de Dios y aplicándola. Dice: tu siervo es amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. Dígame, hermanos, si no somos animados por las palabras de David a querer andar en sus caminos, en los caminos de Dios, y a guardar los mandamientos. Dice luego David: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. La mayoría de nosotros tenemos un punto ciego en nuestra vida. Usted ha sabido que muchas veces se da un accidente de tránsito y la persona dice: yo vi por el espejo, pero es que el carro venía en el punto ciego. Hay una parte donde uno no ve el carro que viene. Todos tenemos algún punto ciego de nuestros propios errores. Quizás las otras personas se puedan dar cuenta, pero muchas veces nosotros no. Por eso David sabe que hay pecados que le son ocultos a él. Y él le pide que sea libre de esos pecados. Muchas veces el Señor, para librarnos de esos pecados, pone personas a nuestro alrededor. Muchas veces nos da la instrucción por la palabra y podemos abrir nuestros ojos de algo que nos era desconocido. Pero también eso debe ser una oración. Líbrame, oh Dios, de mis errores o pecados ocultos, que yo no sea engañado ni por mi corazón, que me puede engañar muchas veces. Puedo pensar de que no tengo tal o cual pecado, hasta que alguien me lo hace ver, o Dios por su palabra, o Dios usando algún instrumento. Pero debe ser también mi oración, porque si mi oración está siendo esa, si yo estoy pidiéndole a Dios: Dios, líbrame de los errores que me son ocultos, ¿cómo va a ser diferente cuando escuche la exhortación? Si yo no estoy orando por eso, puede ser que hasta me enoje con aquellos que me marcan mi pecado o me corrigen. Pero si yo estoy orando dispuesto a que el Señor moldee mi vida, cuando eso venga, uno va a identificar una respuesta de oración allí. Entonces va no a tomar en mal esa exhortación, sino más bien a dar gracias a Dios por eso. Y también hay otro
grado serio, que es cuando se nos marca el pecado, que nos levantemos con soberbia. Por eso dice David, preserva también a tu siervo de soberbias, que no se enseñoreen de mí. ¿Estamos dispuestos a reconocer que tenemos deficiencias en nuestra vida? ¿Estamos dispuestos a orar para ser moldeados? ¿Estamos dispuestos a que nos marquen esas cosas? ¿Y estamos dispuestos a no cerrarnos en nuestro orgullo cuando esas cosas no son señaladas o marcadas? Esto está incluido en estos versículos. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Quiera el Espíritu de Dios traer esa convicción sobre nuestra vida, que debemos andar y actuar de este modo. Como cierre o broche de oro de este salmo, dice David, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Y esto es un ánimo para la comunión o la devoción personal. Mientras estamos delante del Señor, que nuestras palabras, nuestras oraciones sean gratas a Él. La meditación que hacemos de la palabra del Señor en nuestro corazón, que sea grata a Él y que podamos siempre tener esa confianza en Dios, en Jehová, como nuestra roca, que es un sinónimo de decir nuestra seguridad, nuestra confianza, y en Jesucristo como nuestro Redentor. Dice la Escritura que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y que Él es el que nos redimió de todo nuestro pecado y de nuestra maldad. Que el Señor bendiga la meditación en este salmo y que podamos tomarlo para nuestra vida de devoción y de oración. Oremos. Rogamos, oh Dios, que tu santa palabra, como tú lo has prometido, nos santifique, nos libre, Señor, de soberbias, que podamos ver nuestros errores, que podamos ser sensibles a tu exhortación o a los instrumentos que quieras usar en nuestras vidas, y que nuestras palabras sean gratas a ti, la meditación en nuestro corazón te honre, que separemos día con día ese tiempo para meditar en tu santa ley, que es tan buena, tan beneficiosa, tan valiosa, tan deseable. Oh Señor, aviva nuestros corazones. Si están fríos, si no se deleitan en tu palabra o en la comunión contigo, avívalo, Señor. Que haya un fuego en nuestro corazón que desee tu palabra, más allá de cualquier situación que estemos viviendo, que hallemos el consuelo en ti y en buscarte y en descansar en oración. En Jesús lo pedimos. Amén. Vamos a